Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Hoy quiero darles un saludo muy especial a todas las personas que se conectan, que pueden mirar este video, que espero y le pido mucho a Dios que sea de bendición para las personas que lo escuchen. Mi nombre es Mayerly Mateus, yo pertenezco al cuerpo de Cristo, me congrego en la Iglesia Asambleas de Dios Vida Nueva en el barrio La Carolina, aquí en Villavicencio. Para mí es un honor poder dar esta palabra y asimismo servir al Señor. Hoy quiero compartir con ustedes en el capítulo 3 del libro de Juan. Quiero compartir con ustedes y esta palabra la he titulado como Naciendo de nuevo. El Señor Jesús nos habla en esta palabra sobre un nacimiento. El Señor Jesús nos habla de que debemos tener un nacimiento, pero no es un nacimiento como el que nosotros conocemos normalmente, como el que hemos sabido de algunas mujeres o las que somos madres que hemos dado a luz. No nos habla de ese nacimiento. Entonces los invito para que lean la palabra de Dios en la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas, las señales que tú haces, sino está Dios con él. En esto Jesús le responde y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dice: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces respondió Jesús y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sin embargo, Jesús le dice: no te maravilles con lo que te digo, es necesario nacer de nuevo. Y pasamos al versículo 11, que dice el Señor Jesús: de cierto te digo, lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y aún así no creen, ¿cómo creéis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Y pasamos al versículo 16, que dice: de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Los invito a que oremos y le pidamos al Espíritu Santo que hable en esta hora a cada corazón y a cada persona. Buen Dios y Padre de la gloria, en esta tarde, Señor maravilloso, te pido a ti que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de mí, que seas tú, Señor, permitiéndome ser ese canal, Señor, de bendición para aquel que escucha este mensaje, Señor. Dios, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Dice que Nicodemo era un hombre que pertenecía y era un principal de los judíos. Él no era cualquier persona, era un maestro, era el que enseñaba la palabra, las leyes en ese tiempo. Y aún así él estaba maravillado y estaba sorprendido de cómo Jesucristo hablaba y no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Pero Jesús hacía referencia, era que tenía que haber un nacimiento. Sin embargo, su mente no captaba qué era lo que él quería decir. Cuando Jesús habla de que debe haber un nacimiento en agua y en espíritu, habla de que nosotros debemos morir a nuestros pecados. Habla de que nosotros debemos nacer de nuevo, pero no es morir físicamente, porque si morimos físicamente, la palabra dice que el que muera una sola vez y después el juicio. No, el Señor nos da la oportunidad de que muramos a nuestros pecados, que muramos en espíritu y que nazcamos de nuevo en aguas en aguas con el espíritu, ¿sí? Nosotros hemos escuchado, o bueno, yo he escuchado personas que dicen, esa persona no cambia y así se muera y vuelva a nacer, no va a cambiar. O el único que cambia, o yo cambiaría si me muero y vuelvo a nacer. De hecho, es un dicho popular que escuchamos en las calles, pero tiene mucha razón. Solamente si morimos a la persona que somos y tenemos esa clara idea de que por qué queremos cambiar, es cuando el Señor toma el control de nuestras vidas, ¿sí? La verdad, nosotros sí debemos morir al espíritu, morir a la carne, porque realmente, como dice en Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuándo pecaron? Porque muchos dirán, no, pero si yo no tengo la culpa de ese pecado, yo no he pecado delante de Dios. Pero resulta y pasa de que cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, ellos trajeron maldición para toda la humanidad, ¿sí? Por desobediencia, por escuchar a Satanás y dejarse engañar de ellos. Realmente todos fuimos destituidos porque venimos de ahí. Entonces, en el versículo 7 nos dice claramente que lo que es nacido de la carne, o sea que cuando nosotros nacemos, y lo que es nacido del espíritu es del espíritu. O sea, cuando nosotros nacemos con el pecado original. Y se cumple lo que dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo, pero ya no nacemos carnalmente porque ya habíamos nacido, valga la redundancia de lo que digo, sino nacemos en espíritu y verdad, ¿sí? Porque conocemos la verdad de Cristo. Es necesario nacer y morir al pecado. ¿Cuál pecado? Dirán muchas personas, ¿cuál pecado? Yo soy una persona que no le hago daño a nadie. Soy una persona que vivo mi vida. Yo no juzgo, yo no hago, en fin, porque lo he escuchado. Pero yo le pregunto a la persona que está viendo este video, ¿usted ama a Dios sobre todas las cosas? O sea, por encima de todo, ¿usted le ama? Segundo, ¿usted no tiene una vida en mentiras? ¿Nunca ha dicho mentiras? Usted de casualidad, no quiero decir que una mentira piadosa, porque eso es una mentira, ¿sí? Dice también ser borrachos. La palabra de Dios nos dice que dejemos toda borrachera, porque los borrachos no heredarán el reino de Dios. El ser groseros, el tener una vida desordenada, viviendo en fornicación. Hay muchas parejas y viviendo en fornicación porque se aman y se quieren y se van a vivir juntos, tienen hijos y llevan años viviendo juntos y no se casan. Eso es vivir en fornicación. Viven en adulterio, personas que tienen un matrimonio o se casaron en algún momento de su vida, pero se separaron y se fueron a vivir con otra persona. Doblemente está en adulterio porque la persona con la que usted se casó
sigue siendo su esposa hasta que la muerte los separe, porque eso dice en la palabra de Dios. Ahora, si viene nuevamente y está viviendo con otra persona, ahora vive en fornicación también. Otra cosa, idolatría. Todos tenemos en mente de que la idolatría es tener ahí un muñequito, o bueno, como se conoce, ¿no? Las maderas, los yesos, los cuadros. Pero déjeme decirle que no solamente a los muñecos se adoran. Si nosotros somos, digamos, no sé quién me esté viendo en esta hora, si tenemos un hijo, si tenemos un esposo, una esposa, una mamá, un papá, y esa persona, esa personita, ese ser ocupa el primer lugar, eso es idolatría, ¿sí? Porque todo lo que ocupe el primer lugar es idolatría, porque no estamos amando a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces dice que muchas personas a mí me han comentado que con eso no le hacen daño a nadie. Por supuesto que no le están haciendo nada, no le están haciendo daño, o sea, a mí no me están haciendo daño realmente, pero se están haciendo un daño ustedes mismos. Se están apartando de la presencia de Dios, se están apartando de la grandeza de la gloria de Dios. Dice que el Señor Jesucristo, si no le conocemos en la palabra, en el versículo 11 dice: de cierto te digo que hablamos de lo que sabemos, de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. También dice que si os he dicho cosas terrenales y no creen o no creéis, ¿cómo creéis que si les dijere las celestiales? Hoy yo testifico de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Hoy testifico de lo que yo he visto en Cristo Jesús. He visto restaurar matrimonios, he visto restaurar vidas, he visto cómo personas que no querían vivir ahora le dan gracias a Dios por un día más de vida. He visto cómo Cristo ha cambiado la vida de muchas personas, incluyendo la mía, incluyendo a varios de las personas de mi familia. He visto cómo Dios ha salvado a personas que yo amaba. Y no digo salvarlo no de la muerte, sino de la condenación eterna. He visto cómo una persona durante muchos años estuvo arraigado al odio y al rencor por no perdonar. Pero en los últimos días de su vida pudo perdonar a las personas que le hicieron daño. Y pude ver cómo Dios se glorificaba en la vida de él. Yo puedo testificar, y es lo que dice el Señor Jesús, pero aún así cuando testificamos la gente no cree. Aún así cuando testificamos la gente cree que estamos siendo religiosos, fanáticos. No, o sea, yo pienso que si yo fuera religiosa, simplemente no diría que soy cristiana y seguiría haciendo mi vida común y corriente. Asistiría a una iglesia para escuchar algo de la palabra de Dios, como muchos lo hacen y como sé que muchos lo hacen, y seguiría teniendo una vida en fornicación como lo tenía, porque yo no era casada y vivía con mi esposo y no éramos casados. Si yo fuera religiosa, seguiría emborrachándome como lo hacía mucho tiempo. Si yo fuera religiosa, seguiría fornicando y mucho más, muchas más cosas, diciendo mentiras, dando libertad a muchas cosas de las que antes hacía. Y hoy en día no me da temor hablarlo, porque sé que muchas personas lo viven, solamente que no lo confiesan y no lo dicen, porque nadie conoce nuestras vidas, pero Dios sí. Dios conoce todo lo que nosotros hacemos. Delante de Dios no hay nada oculto. Ahora dice que somos fanáticos porque hemos leído la palabra, porque realmente eso no es dejarnos engañar, porque la palabra de Dios tiene poder. Nos dejaríamos engañar si no leyéramos la Biblia. Por eso yo la leo, porque yo no puedo pretender que alguien me explique algo que yo simplemente, si no lo veo, no lo creo. Y yo creo que a muchas personas les pasa eso. Si no lo ven, no lo creen. Pero hoy yo puedo decirlo, que porque he visto lo que Dios ha hecho en mi vida, en la vida de mi familia, puedo testificar de que leer la Biblia, tener una comunión con Cristo, tener un diario vivir con Él,
No me hace ni más ni menos, solamente me hace obediente a Él, a lo que Él dice en su palabra. Por eso en Juan 1:12 nos dice esto. Sin embargo, cuando pasamos al versículo 12, dice que si Él ha dicho cosas terrenales, si hemos dicho cosas terrenales y aún así no creen, yo por lo menos digo, les comento lo que ha pasado en mi vida y en la vida de mi alrededor. Y aún así no creen que Jesús es verdad, que Jesús es vivo, que Jesús está vivo en nuestro corazón. ¿Cuánto más si realmente Dios nos hubiera mostrado lo que habla de lo celestial? O sea, ahí es donde tenemos que hacer un alto en nuestro camino y decir realmente quién está engañado, ¿sí? Aquellos que leen la Biblia o aquellos que realmente no conocen la verdad. Jesucristo nos dice, y es muy claro, que dice que si no morimos al pecado o a la carne y a los deseos de este mundo, no veremos la gloria de Dios. Ahora yo le digo a usted, mi amigo, a usted, mi amiga, mi hermana, prima, no sé quién más pueda ver esto, hermanos de la fe, si realmente hoy muriéramos viendo esta situación del coronavirus, viendo que no solamente el coronavirus está matando, hay muchas personas que no están siendo atendidas por diálisis, por enfermedades de cáncer, por accidentes. O sea, no solamente los de coronavirus están muriendo, hay gente que está muriendo también de hambre. Pero al que está mirando este video, si yo le pregunto, si usted hoy muriera, ¿está seguro para dónde se va a ir? Hay muchos que dicen que no creen en el infierno. Hay muchos que no creen que se van para el cielo. Pero la palabra de Dios lo dice y yo lo creo, porque yo prefiero tener una esperanza en algo que no veo, pero tengo la certeza de lo que sí será. Dice, si usted está seguro y no está, o sea, ¿qué pasaría con usted? Y si usted está seguro para dónde se va a ir, piense en un momento qué pasaría con la persona que usted tiene a su lado. Esto lo hablo de pronto para las personas que llevan mucho tiempo y yendo a una iglesia, a las personas que han vivido una vida por muchos años de cristianismo, pero no han compartido del evangelio. Aquellos que no han compartido de la palabra de Dios, que no han hecho un tú a tú, de decir, Cristo le ama y realmente usted debe dejar de pecar. Yo le pregunto a esa persona si un familiar suyo muriera hoy, ¿a dónde cree que iría? Tal vez usted no ha sido modelo para esa persona, tal vez usted no ha dado testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida y por eso esa persona no cree en Cristo. Yo lo invito en esta tarde para que se ponga a cuentas con Cristo. Yo lo invito para que usted se ponga a cuentas con Él y que el Señor obre en su vida. Esto no es ir a la iglesia, no es ir a un templo porque haríamos lo que nos ha enseñado la iglesia tradicional toda la vida. De ir a la iglesia, recibir lo que alguien habla y dice, pero nunca hay un cambio real en nosotros, nunca hay un cambio genuino en nosotros, al contrario. La gente sigue siendo grosera. O sea, yo pienso, es bueno ser grosero, ser una persona que se enoja con facilidad, ser una persona que es explosiva, que no respeta a sus padres, que no respeta a sus hijos, que no respeta a su esposa, que no respeta a su esposo. Yo pienso realmente qué hay ahí en ese corazón. Entonces, mi invitación hoy es, pídanle a Dios que les perdone, vuélvanse a Cristo, lean su Biblia, lean la palabra de Dios, que ella purifica, limpia, porque es la palabra viva. La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta los tuétanos, hasta lo más profundo de nuestro ser, y es la que nos hace cambiar. Dice que también es como un espejo, que cuando la vemos reflejamos lo que somos. Por eso los invito a que la lean. Casi como dice en el versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
El que cree en Jesucristo, el que cree en Él, no es condenado, pero pobrecito el que no cree. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito, en el nombre de Jesús no ha creído. Y esta condenación que a la luz vino y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. Yo le pregunto, ¿qué hay en su corazón que no le permite acercarse a Cristo? ¿Qué hay en ese corazón si hay pecado oculto que no le ha permitido tener una relación con Cristo? No es conmigo, no es con un pastor, no es con alguien de la iglesia, no, es con Cristo, es con Jesús, es con Dios el que usted debe tener la relación. Cuando haya una relación, el Señor le mostrará cuál es el camino que usted debe seguir. Lo que sí puedo decir es que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Hoy les invito a que oremos. Pidámosle al Señor que sea el Espíritu Santo el que redarguya nuestro corazón y que podamos tener un encuentro genuino con Jesucristo. Padre, en esta tarde te doy gracias, Señor, por permitirme dar esta palabra, Señor. Aún, Dios mío, como dice tu palabra, Señor, que tú coges de lo vil y menospreciado de la tierra, Señor, para llevar tu palabra, Señor, y aún así yo me sentía, Dios, porque no me sentía digna, Señor, de compartir de tu palabra. Pero hoy, Señor, lo que tú has hecho en mi vida, Señor, si no lo testifico, Padre, será en vano todo lo que tú has hecho en mi corazón y en mi familia, en mi ser y en mi hogar, Señor. Por eso hoy te ruego, Dios, que la persona que esté viendo este video, Señor, también pueda tener, Dios, algo de lo que tú has sembrado en mi corazón, algo de lo que tú has hecho en mi vida, Señor. No sé cuál es el motivo, Señor, no sé cuál es la razón y no sé por lo que está pasando la persona que está viendo este video, pero yo te ruego, Señor maravilloso, que tu poder, que tu Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo mismo reviva esos huesos secos, que traiga renovación, que traiga restauración y que haga un cambio en su vida, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y espero que pronto pueda tener respuesta de alguno de ustedes de lo que Cristo ha hecho en ustedes y testifiquen para la gloria de Dios. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura, esfuérzate y sé valiente.